A continuación, invitamos al profesor Michael Cox, director del Instituto Ideas del London School of Economics, quien nos presentará el reporte sobre políticas antidrogas 2016. Dr. Cox. En primer lugar, muchísimas gracias por estas palabras que nos han inspirado profundamente. Y yo no esperaría nada menos de alguien que viene del Instituto de Economía de Londres, el LSE. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Fundación, que es nuestra anfitriona para esta magnífica reunión. En segundo lugar, y ayer visité la maravillosa Universidad de los Andes, que queda en las colinas, y les deseo la mejor de las suertes. Nuestro instituto está desarrollando muchos vínculos con la universidad y van a continuar haciéndolo. Es parte de nuestro compromiso con Colombia y con la sociedad civil. Y también quisiera agradecer a la señora que está en azul aquí, a Beatriz, directora de las Relaciones Latinoamericanas del London School of Economics. Y quiero un aplauso para ella. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu apoyo. Y bueno, espero que te sientas un poco avergonzada después de todo esto. Bueno, en segundo lugar, al presidente Santos. Saludos de todos sus amigos y admiradores del London School of Economics y del Departamento de Ciencias Políticas, y incluyendo al director Craig Calhoun. Durante muchos años, el LSE, fundado en 1895 por un socialista, educado a muchos grandes hombres y grandes mujeres también, que marcaron una diferencia más adelante. Clement Attlee, uno de los primeros ministros más destacados del siglo XX, siempre habló de la política social en el London School of Economics y se convirtió en el primer ministro británico que facilitó también la independencia de la India. Y la relación entre Inglaterra e India se ha mantenido en muy buenos términos desde entonces. El London School of Economics tuvo a un joven llamado Jomo Kenyatta en 1936 o 37, que estudió antropología en nuestra institución, y él se convirtió en el primer presidente de Kenia. Kenia casi independiente ya en los años 50. Lee Kuan Yew, el primer ministro de Singapur, también pasó cierto tiempo en el London School of Economics antes de cometer el error de irse a Cambridge. Y por supuesto que siempre decimos que John F. Kennedy, el presidente Kennedy, estuvo en el London School of Economics a mediados de 1930, al igual que su hermano. Y el London School of Economics también recientemente tuvo al líder recientemente elegido democrático en Taiwán. Él estudió Derecho en nuestro instituto. Su presidente es parte de esta larga tradición. La gente me pregunta si el instituto rige al mundo. Algunas veces pienso que sí. No estoy seguro, pero pienso que sí. Hay una larga tradición en el London School of Economics, no solamente educando a la gente alrededor del mundo, sino tratando de hacerla mejor. Y esa fue la idea fundamental, los cimientos del London School of Economics. No solamente educar a la élite, sino educar a aquellos que van a trabajar por un mundo más justo, más humano. Y seguimos cumpliendo esos principios fundamentales establecidos por nuestros fundadores en 1895. Y también queremos que la gente piense fuera del cajón, que no sigan el consenso, que sean críticos, que piensen diferente, porque no es suficiente con ser parte del mundo y beneficiarse de sus privilegios. Hay que trabajar para que el mundo sea un mejor lugar para vivir. Y en ese sentido, presidente Santos, espero y oro para que así sea a través de todo lo que usted ha hecho. Usted sigue la tradición del London School of Economics y es un orgullo para nosotros que sea parte de esa tradición. Hay otra gran tradición en el London School of Economics que ya he mencionado, y es el compromiso público sobre temas políticos fundamentales. No somos una torre de marfil. Cualquiera que haya visitado el London School of Economics lo sabe. Usted sale directo a la calle, usted no sale a un edificio bellísimo
populismo ni nada de eso. Siempre hemos estado involucrados en temas de política importantes. Ese ha sido nuestro propósito, no solamente aprender, sino utilizar ese aprendizaje para los desenlaces de la política pública. Uno de los grandes fundadores del London School of Economics fue una mujer, Beatrice Webb. Yo siempre recuerdo eso. Y ella participó en la reforma de la ley en Gran Bretaña para reducir la pobreza, para que Gran Bretaña se convirtiera en un país más equitativo, en una sociedad más equitativa. Y los fundamentos del estado de bienestar de Gran Bretaña le deben mucho a ella y a todo lo que ella hizo en esos años. Otro miembro muy destacado de nuestra familia es un hombre que quizás algunos de ustedes hayan escuchado, Michael Lyon Robbins, uno de los grandes economistas del London School of Economics. Él se hizo muy famoso por el informe Robbins sobre educación superior en 1962 y 63. Y esto permitió la expansión de las oportunidades de educación en las universidades, pasando de 4% a un 50% en la actualidad en Gran Bretaña, dándole más oportunidades a la clase trabajadora, a los hijos de la clase media que nunca podían darse el lujo de ir a la universidad en el pasado. Y eso fue parte de lo que hizo Robbins para la educación superior, para que Gran Bretaña se convirtiera en un país más democrático y mejor para vivir. Y hoy tratamos de mantener esas tradiciones, comprometiéndonos con los graves problemas cotidianos de manera informada y orientada hacia la política. Y brevemente, permítame mencionar 4 ejemplos. Recientemente creamos un instituto para el estudio de la desigualdad. Este es uno de los temas de política muy importantes, no solamente para el London School of Economics, sino para todo el mundo. Así que muchos de los problemas que ustedes tienen aquí en Colombia serán temas que vamos a discutir allí. Las raíces de muchos de los problemas que ustedes están enfrentando se derivan de hecho. Mujeres y seguridad también es un tema muy importante que debería haberse abordado hace muchos años y es claramente parte de los temas que vamos a discutir también aquí en Colombia, estoy seguro. Recientemente establecimos a comienzos de este año, uno de los grandes abogados del instituto estableció un centro para el estudio de la mujer y la seguridad en situaciones de guerra y conflicto. Y esto es una piedra angular fundamental respaldada por el gobierno británico. Y también vamos a trabajar muy de cerca con nuestros amigos aquí en Bogotá sobre el papel de las ciudades, cuáles son los problemas que confrontan las ciudades, cuál es su naturaleza. Y tenemos un centro muy bien establecido para el estudio de las ciudades y yo creo que muy pronto van a venir a trabajar con sus amigos de la Universidad de los Andes y sus colegas. Y otra área donde hemos trabajado mucho durante los últimos años en el instituto dirigido por Nick Stern, que recientemente participó en las discusiones de cambio climático en París, y esto tiene enormes implicaciones para Colombia también. Es nuestro Centro para el Estudio del Medio Ambiente y Cambio Climático. En breve, una de nuestras grandes tradiciones es capacitar a líderes para el futuro que convertirán al mundo en un mejor lugar para vivir y también nuestro apoyo a resolver los temas de política fundamentales. Por lo tanto, creo que de acuerdo con esta tradición del London School of Economics, del cual me siento orgulloso de pertenecer, tenemos que enfrentar algunos de los desafíos de política más grandes que ustedes están enfrentando aquí en Colombia: el comercio de la droga, el narcotráfico, y qué políticas adoptar con respecto a la droga. Y ahora tengo que expresar otro agradecimiento y quizás avergüence a otra persona aquí entre el público, al doctor John Collins. El doctor Collins es un irlandés destacado, un ejemplo maravilloso tanto de Irlanda como del London School of Economics. En su mejor expresión, John, su liderazgo ha sido una inspiración para todos. Nos ha inyectado energía y comprometido para convertir al mundo en un lugar más humano. Muchas gracias por todo el trabajo que usted ha realizado por nosotros y espero que el trabajo que usted ha realizado ayude a mejorar nuestro mundo.
Durante los últimos 3 o 4 años, John ha dirigido la política de drogas en el London School of Economics y ha publicado 3 informes. El primero salió en 2012, se llamó Gobernando el Comercio Mundial de la Droga. Tuvo un impacto enorme, se criticó también, se discutieron abiertamente algunas de las cosas que John publicó en ese informe hace ya 4 años. 2 años después, junto con Danny Quinn, uno de los grandes economistas de nuestra escuela, se publicó un nuevo reporte avalado por los Nobeles de Economía que se llama Terminando la guerra contra la droga, y analizó en gran detalle no solamente la política y las estrategias, sino algunos de los aspectos económicos de la llamada guerra contra la droga. Y este año, John, junto con otros, va a publicar un informe de los grandes debates que se están llevando a cabo en este momento sobre el tema. Y bueno, esto también cumple con la tradición del London School of Economics, y yo creo que este compromiso nuestro los ayudará a ustedes y a muchos otros alrededor del mundo a analizar este tema tan crucial. No voy a entrar en los detalles que John mencionó en sus 3 reportes con sus colegas. Este es un esfuerzo global, como mencionó el presidente. No hay un solo país que tenga todo el conocimiento. Esto tiene que ser un abordaje global al conocimiento y al entendimiento del problema. Pero para simplificar, creo que en primer lugar lo que dice John en sus 3 informes está de acuerdo con el consenso global. El presidente Obama ha cambiado el debate, sin duda. El otro día me hicieron una pregunta en una reunión con amigos de los Andes. Me decían, ¿usted quiere decir algo crítico sobre el presidente Obama? Y no pude decir nada, lo lamento. Pero sí, aparentemente ha liderado ciertos temas, ciertos aspectos. Es muy fácil criticar al presidente Obama, como lo han hecho muchos, sobre muchos temas, pero él, sin lugar a duda, ha demostrado su liderazgo y su inteligencia, que son cruciales. Y si los Estados Unidos no lideran, no se hace nada, sinceramente. Eso es una realidad en el mundo en el que vivimos en la actualidad. Si ellos no lideran, tenemos problemas. Y creo que lo que dijo el presidente Santos sobre Obama es fundamental. Tenemos que ir más allá de la prohibición, dice John. Tenemos que ir más allá de lo que se llama la guerra contra la droga. Y John esquematiza en su nuevo informe del 2016, que se va a publicar pronto, lo que él llama una nueva política de desarrollo centrada en la gente, que está de acuerdo con lo que dijo su presidente esta mañana, y también tratar de revelar la causa raíz del problema, porque no es fácil en absoluto. Quizás sea más fácil manejar los síntomas y las consecuencias de algo, más que identificar cuáles son las causas. Y creo que acá lo que nosotros tratamos de argumentar en nuestro marco académico es informar a muchos de los debates que se llevan a cabo en este país y en otros lugares del mundo. Y también, de acuerdo con nuestra tradición, nuestro eslogan es entender la causa de las cosas. Así que aquí estamos conectando estas grandes tradiciones del London School of Economics con lo que estamos realizando en este momento. John, obviamente, como muchos otros, debo decir, señor presidente, ha estado inspirado sinceramente, y necesitamos más inspiración en la política hoy. Ha estado inspirado por lo que ha venido sucediendo aquí en Colombia bajo su liderazgo. Reconsiderar la política. Una situación muy difícil, muy problemática. Ustedes han pagado como país el costo en términos humanos y económicos y en muchas otras formas. Y John de ustedes ha aprendido muchísimo. Yo diría que el trabajo de John se ha inspirado sobre su política de reconsiderar la guerra contra las drogas. Y cuando usted estaba hablando, señor presidente, también creo que usted ha aprendido de otras situaciones, y creo que eso es algo muy interesante y muy importante. Y usted mencionó el proceso de paz en Sudáfrica. También estoy consciente de que usted ha aprendido de otro proceso de paz, seguramente, el proceso de paz de Irlanda del Norte. Y digo esto por razones muy personales, sin lugar a duda. Yo viví 22 años en Irlanda del Norte.
Fui allí en el medio de la guerra, de los conflictos en 1972. Llegué en una ciudad bellísima, la ciudad de Belfast, que estaba siendo atacada, y mi esposa, quien conocí allí, estaba muy comprometida con la creación de escuelas integradoras en el norte de Irlanda para poder superar esa división profunda dentro de la sociedad de Irlanda del Norte. Pero hubo una cosa que para nosotros fue evidente, que se necesitaba algo nuevo en Irlanda del Norte, algo diferente, una nueva estrategia, de acuerdo con lo que usted estaba diciendo, señor presidente, con respecto a su país y la guerra contra las drogas. Habiendo vivido en Irlanda del Norte, he experimentado todas las tragedias, funerales a los que asistí, entierros, colegas míos que murieron, suicidios entre los estudiantes, experiencias muy personales tuve en Irlanda del Norte, y cuando me fui en el año 94, no me quería ir realmente, porque estaba muy dispuesto a quedarme, pero mi esposa fue la que decidió que nos teníamos que ir. Bueno, por lo menos en esas cuestiones ella es la que decide. Después escribí un libro sobre el proceso de paz del norte de Irlanda para tratar de pensar un poco en las lecciones internacionales, pero una cosa que me quedó muy clara en mi experiencia personal y reflexionando más tarde sobre Irlanda del Norte, cuando me fui para Gales y luego al London School of Economics. Una de las cosas es que el gobierno británico finalmente tuvo que reconsiderar su política en el caso de Irlanda del Norte. Fue muy doloroso el proceso, como les está pasando a ustedes. No fue fácil en absoluto, porque enfrentábamos lo que parecía para muchos enfrentados ante un enemigo que utilizaba tácticas de terror, aunque es difícil a veces definir objetivos legítimos y objetivos ilegítimos. Pero bueno, el proceso de criminalización y tuvo éxitos en el corto plazo, no hubo duda. Algunas veces los malos fueron o murieron o los llevaban presos. No hay duda, pero era cosas de corto plazo. Fue un fracaso de largo plazo y grandes sectores del establecimiento político de la clase política, tanto en Belfast como en Londres y en otras partes, se dieron cuenta que no podíamos seguir con esto otros 20 años, otros 20 años y otros 20 años y otros 20 años más, que se iba a convertir en la guerra de los 100 años amenas, que se reevaluara de manera muy dolorosa y contra gran resistencia, que se reevaluaran las cosas por parte de quienes llevaban la política en Irlanda del Norte. Y toda es una historia que hay que contar. Parte de la historia la ha contado un muy buen amigo mío, Johnson Powell. Seguramente saben, trabaja con nosotros en el London School of Economics Ideas, y otras personas que vivieron el proceso, y también personas de Europa y de Estados Unidos que vivieron el proceso. Pero hay un resultado muy claro en cuanto al resultado de la guerra del terror en Irlanda del Norte, que fue contraproducente, fue alienante. Se crearon más nacionalistas, no hubo una derrota para el IRA y estaba realmente erosionando los derechos humanos, y había que hacer algo al respecto. Y empezamos a avanzar gradualmente. El gobierno británico empezó a proceder con mucho apoyo de Dublín, de los Estados Unidos, en particular cuando llegó a la presidencia el presidente Clinton en 1992, muchos apoyos de Europa para tratar de replantear y ver cómo ir más allá de la guerra y llegar a una situación completamente nueva. Se necesitó tiempo. Yo no puedo decirles el tiempo, ustedes lo saben mejor que cualquiera, señor presidente. Empezó por allá en 1980 y siguió durante lo que llamamos el acuerdo de Good Friday en 1997, pero entre 1997
ya en 1997 habían transcurrido 20 años para llegar a ese acuerdo que llamamos el acuerdo de Good Friday, que logró una cierta resolución, no una solución, sino una cierta conciliación. No se resolvió todo ciertamente en ese acuerdo. El proceso de paz ocurrió, no fue perfecto, ningún proceso de paz llega a ser perfecto nunca, tuvo sus límites y hubo críticos y muchas críticas también. Yo vivía en aquella época en Belfast y después pues pasé a vivir en Gran Bretaña, en tierra firme como los irlandeses la llaman. Al haber vivido allá yo vi todo lo que estaba mal con el acuerdo, era como una traición, era como un apaciguamiento, era como venderse, y todos los que se han sacrificado en la guerra y los policías, los valientes soldados, ¿qué pasa con ellos? ¿Estamos acaso traicionando su memoria? Decía la gente. Era duro, fue duro pasar de un conflicto constante en el cual la gente se sacrificaba y moría para pasar a algo diferente, y ustedes lo están experimentando y lo saben mejor que cualquier otro, pero finalmente lo logramos y los beneficios que se lograron fueron enormes, no hay duda al respecto. Por ambiguo, por limitado, por imperfecto que haya sido el acuerdo de Irlanda del Norte, que llevó a una paz imperfecta, de todas maneras los beneficios fueron enormes. Ya dejaron de perderse vidas, ya dejaron de destruirse familias, ya pudieron florecer las empresas, las personas podían estar en la calle y estar en la calle sin miedo. Es decir, fueron beneficios enormes, y beneficios también para el Reino Unido y beneficios también para la Unión Europea en términos generales. No hay un paralelo igual y no es fácil el paralelo, y no tratamos de trazar paralelos, pero tratamos de globalizar nuestra forma de pensar como lo ha hecho usted, señor presidente, y lo felicito por ello. Ahora, ¿cuáles son las lecciones? Y voy a concluir con algunas, y tal vez uno no aprende pues de la historia. La única lección que uno aprende de la historia es que uno no aprende nada de la historia, y si uno aprende lecciones puede uno terminar aprendiendo lecciones equivocadas. Entonces es posible que yo derive todas las lecciones equivocadas, pero para nuestra charla de hoy en este foro tan importante sobre las drogas y la política de drogas en Colombia, llevo aquí solo 3 días, pero he disfrutado muchísimo, debo decirlo entre paréntesis, pero 3 lecciones, espero poder plantearlas correctamente. Si una política falla, y está fallando, esta es la lección que obtuve de Irlanda del Norte, el proceso de paz. Si una política está fallando, lo mejor que se puede hacer es ensayar algo diferente. Es bastante sencillo, pero es muy difícil de hacer. Es fácil venir aquí y decirlo, pero es muy difícil que quienes hacen la política en el mundo real y que tienen que manejar personas reales, es para ellos muy difícil. Pero si algo no está funcionando, hay que ensayar algo diferente, o por lo menos modificar la política sin necesariamente abandonarla en su totalidad. Al parecer, eso es lo que se está tratando de hacer aquí, lo que tratamos también de decir en nuestro informe. Y la segunda lección, frente a mi experiencia en Irlanda del Norte y al haberme involucrado en lo que sucedía ya como profesor y también como ciudadano de Irlanda del Norte y ciudadano británico, que trabajar una alternativa no es fácil. La guerra tiene un costo, pero también la paz tiene su costo, porque no ocurre con facilidad, nunca es fácil en ninguna situación. La paz tiene su costo. Los críticos, quienes objetan, no es que nadie quiera volver a la guerra, lo que pasa es que siempre buscan algo malo con el proceso de paz. Es decir, la paz tiene su costo, y seguramente usted lo va a averiguar aquí, como lo supimos nosotros en Irlanda del Norte. Y el último punto que usted también insinuó es que en el último análisis en el norte de Irlanda no hubiéramos podido llegar al punto en que llegamos a final de los años 90 y hoy, porque todavía estamos en el proceso de paz, y creo que estamos bastante seguros. No es perfecto, pero hay una cosa que yo siempre pensé, y tal vez fue una de las razones por las cuales estudié relaciones internacionales y no política doméstica. Es fácil decir globalización, es fácil hablar de globalización, es fácil utilizar la palabra globalización, pero una cosa que yo aprendí de mi experiencia
experiencia en Irlanda del Norte es que no hubiéramos podido llegar a una solución sin unos aliados. No solamente el gobierno británico en Dublín, necesitábamos aliados, aliados cercanos a Irlanda del Norte, es decir, aliados en Dublín. Necesitábamos el apoyo del gobierno de Irlanda, que desempeñó un papel enormemente positivo en el proceso de paz. Sin eso no hubiera podido suceder. En segundo lugar, necesitamos, como ya lo dije, el apoyo de la Unión Europea y nuestros aliados allí. Y por último, como usted también lo insinuó cuando hizo referencia al presidente Obama, necesitábamos el apoyo de los Estados Unidos. Teníamos que llegar a nivel global para poder resolver nuestro problema local. Y tal vez esa sea una de las grandes lecciones que yo derivé de mis experiencias en Irlanda del Norte. Espero que algunas de las cosas que haya dicho aquí esta mañana les den esperanza y les sirvan de inspiración, como usted, señor presidente, le está dando esperanzas a los colombianos. Si puede resolver este problema, podrá resolver uno de los problemas más grandes del mundo y le dará inspiración al mundo, el mundo que tanto la necesita en estas épocas tan peligrosas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Cox. Les quiero comentar que en este momento somos tendencia en redes con el hashtag Foro Política Drogas, así que los invito a continuar usando esta información, este hashtag Foro Política Drogas.